Es el lunes del doctor Luis Estrada, director de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo pensarías o cómo te imaginarías que el presidente López Obrador, cuando dice, me quito la investidura y entonces voy a declarar algo, pues entonces no nada más es decirlo, sino pues implicaría entonces que primero se suspendiera la conferencia matutina, porque pues no debemos olvidar que es un evento de autoridad que el presidente hace desde Palacio Nacional en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, con el uso de recursos públicos, con la bandera, con el escudo. Entonces, si el presidente dice, me quito la investidura, bueno, pues se para la conferencia de prensa, se apaga el micrófono y entonces ya podrá decir lo que quiera, pero en todo caso no lo puede hacer en ningún momento, Joaquín, y me parece que el presidente ha estado jugando todo este tiempo de la veda electoral a provocar a las autoridades electorales, como decías hace unos momentos, burlándose y rayando en la línea de dar a conocer todos sus programas sociales, Joaquín. Totalmente de acuerdo, Luis, porque, a ver, dice el presidente que es cierto, el presidente protestó el 1 de diciembre de 2018 ante el Congreso y ante la Nación. El presidente de la República protestó guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. Bien, la Constitución dice que Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de la República para un periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. Él no puede decir que voy a colgar la investidura en una percha imaginaria. No, porque él no puede dejar de ser presidente a su antojo. Es como el diputado Mier, que dijo de este diputado Huerta, el abusador de menores. No, dijo la semana pasada, no le vamos a hacer nada porque eso no lo hizo en funciones de diputado federal, lo que es otra aberración. Pero bueno, ya sabemos que el presidente está por encima del INE. Ya vimos que está por encima del Congreso, que se convirtió en la oficialidad de partes. Estamos viendo que se quiere poner por encima de la Corte, porque hoy dijo, Luis, que los ministros que no voten por la prolongación del mandato, 2 años de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, son unos corruptos. En otra intervención indebida en la vida de otro poder. Entonces, en eso estamos, y todavía no llega a la mitad del sexenio. Así es, todavía no, bueno, ¿qué te diría, Joaquín? Todavía no vamos ni la mitad de la veda electoral, en un momento en el cual el presidente me parece que está radicalizando cada vez más lo que dice en las conferencias de prensa, y en buena medida me parece también porque las encuestas no le están dando el margen que en algún momento, previo a la nominación de los candidatos en todos los estados y a los cálculos de la mayoría en el Congreso, pues quizá no le estén dando los números que el presidente esperaría, Joaquín. Yo creo que lo que es clave es la conferencia de prensa, y lo que dice el presidente en la conferencia de prensa no es una plática de grilla o de política como a él le gusta hacer, si estuviera con sus amigos, que hoy, por cierto, mencionó que pues, creo que no son más de 12 o 15, ¿no? Los que les llama intelectuales afines a 10, su gobierno. ¿No? Sí, son poquitos. ¿10 por ahí la lista? No, pero bueno, pues digo, los 3 moneros, 2 actores, Epigmenio y 5 más, ¿no? Creo que ahí Epigmenio, es donde el presidente compara, Joaquín, con los 2,200, dice, ¿de dónde salieron tantos que han firmado desplegados? Bueno, pues el presidente solito se está limitando en todo esto, y porque no puede estar con ellos platicando, no puede estar en una comida con ellos, teniendo el mismo tono y el mismo contenido de afirmaciones que dice en las conferencias de prensa. Por eso, cuando nosotros en SPIN hacemos la cuenta y llegamos a contabilizarle al presidente más de 86 en promedio por conferencia, afirmaciones que no se pueden probar, falsas, pues es porque tienen que ver con esto que dice el presidente, que o no le corresponde decir, o simplemente, lo más sencillo, no tiene sustento, Joaquín, para decir todo lo que dice en estas conferencias. Oye, Luis, y otra cosa, le faltaron los dibujantes, sus dibujantes con los que come paella en Palacio Nacional, los dibujantes de la jornada. Sí, exacto, los tres caricaturistas,
como decíamos, ¿no? Pigmenio, algunos actores y pues los que escribían en La Jornada hasta hace tiempo, ¿no? Creo que, Joaquín, aquí el asunto de todo esto es, ahora que mencionabas son dos temas, me parece, de la semana pasada muy importantes. Por una parte es el asunto del artículo transitorio que extiende o que propone extender el mandato de presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura al ministro Arturo Saldívar, las declaraciones, la entrevista que le hiciste al propio ministro Saldívar la semana pasada, en donde, bueno, todo indicaría que se excusaría de la votación, y entonces, pues los 3 que tiene el presidente López Obrador nombrados en la Corte, pues entonces no alcanzaría para declarar inconstitucional, se necesitan 8. Y por eso por una parte. Y por otro, el otro tema, Joaquín, que creo que también tiene que de alguna forma enfatizará, me parece, el presidente López Obrador con tal de ir sembrando el terreno para los resultados que no les sean favorables a Morena y a los candidatos de Morena en las elecciones intermedias, es el asunto del INE. Solamente, fíjate, Joaquín, ha dicho o ha mencionado... Luis, nada más una cosa. Si ha creado esta crisis, porque estamos viendo una crisis preelectoral, previendo posibles malos resultados en la jornada del 6 de junio. ¿Te imaginas cómo será el conflicto postelectoral y cómo estará el presidente después de la mañana del 7 de junio cuando vea que los resultados no son los que él había pensado, por ejemplo, a finales del año pasado? Sí, Joaquín, o sea, sin duda me parece, de hecho, yo creo que ya el conflicto postelectoral ya inició antes de que se den las elecciones. Lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana, por ejemplo, en el Tribunal Electoral con la decisión de Félix Salgado y las movilizaciones, ya estamos en esa situación en la cual el presidente, al ver que quizá no obtenga el resultado favorable, entonces pues prefiere presionar. Fíjate nada más, Joaquín, de la elección de 2006 la ha mencionado o la ha recordado 136 veces. Recordemos, Joaquín, que van al día de hoy 500... te voy a dar el dato exacto, 594 conferencias de prensa con la de hoy, 878 días de gobierno. Y van 136 veces que habla de la elección de 2006. ¿Por qué esta elección es importante? Porque el presidente dice que en esa elección hubo fraude, el cual no ha demostrado, no tiene pruebas, y 2, que los consejeros del INE, en especial Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, afirmaron que esa elección había sido limpia, cuando, repito, el presidente López Obrador no ha podido demostrar que hubo fraude. Hoy lo volvió a repetir, lo repitió 627 veces, ha dicho del fraude, diciendo que México es el país del mundo con más fraudes, así, tal cual, y después de que se quedó pensando, dijo, bueno, se puede probar, y ahí quedó. Creo que es de estas frases, Joaquín, y estas afirmaciones que el presidente no puede probar y que pues claramente van con esa intención de desacreditar desde ahorita lo que haga o diga el Instituto Nacional Electoral respecto a los resultados que no le favorezcan. Sería interesante ver si, como hoy este periodista que se sienta hasta adelante y que solamente se tomó 42 minutos de la conferencia del presidente López Obrador en contestarle porque andaba ofreciendo un terreno para que pusieran una sucursal del Banco de Bienestar, si alguno de estos periodistas que contestan, que están en la primera fila, le puede solicitar al presidente López Obrador que firme un documento en el que se comprometa a respetar el resultado de la elección del próximo 6 de junio. ¿Y qué? ¿Y te lo firma? A mí me dijo en 2006 y en 2010 y en 2012 que respetaría el resultado de la elección, fuera cual fuera, porque era un demócrata y era una democracia. Así es. Te lo firma, no hay problema. Ya tengo aquí los nombres, Luis Estrada. A ver. Dice, Elenita Poniatowska. Luego dice, incluía a Lorenzo Mayer. Llevo 2. A Enrique Galván Ochoa, que escribe en La Jornada y es uno de los coautores de la cartilla moral. 3. Luego de los mayores dice, porque falleció Monsi, falleció Gutiérrez Vega, Chema Pérez Gay y Pitol. Fernando del Paso, todos ellos nos ayudaron. Arnaldo Córdoba es el papá de Lorenzo Córdoba. Así es. Y hasta Luis Javier Garrido, todos ellos nos ayudaron. Fabricio Mejía, Pedro Miguel y los actores Damián Alcázar, SS de primera, Mandoki, cineasta, el otro Bichir, Demián y Bruno, los 2 hermanos, Epigmenio, y 3 moneros que además me voy a desquitar de ellos dando a conocer sus nombres, Hernández, Helguera y el Fisgón. Aquí están, ¿sí?
los que comen paella con él en Palacio Nacional? 19, Joaquín. Son 19. Ese es el grupo de estos intelectuales de los cuales el presidente habla. 19. Bueno, déjame decirte, Joaquín, por último, un tema que creo que es interesante. La semana pasada platicábamos que el presidente se iba a vacunar. Al día siguiente de nuestra conversación, el presidente se vacunó con la primera dosis de AstraZeneca, decía para dar el ejemplo, cosa que no hizo con el caso del cubrebocas. Pero en todo caso, Joaquín, yo había pensado que ese momento y esa conferencia de prensa sería una de las más vistas. Como hemos platicado, el gobierno dice, el presidente dice que lo ven millones de personas la conferencia, pero nunca ha enseñado ninguna medición que lo respalde, y nosotros en SPIN lo que hacemos es ver las vistas o contabilizar las vistas de las conferencias en Facebook. Las vistas han ido a la baja, a pesar de los 8 millones de seguidores que tiene el presidente en Facebook, han ido a la baja, y prácticamente desde febrero de este año todas las conferencias han estado por debajo del promedio, que es de 627,000 vistas en total. Recordemos que nada más se necesitan 3 segundos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, es solamente el 7% de los seguidores del presidente en Facebook. Solo el 7%, y solo se necesitan 3 segundos para contar como vista. Bueno, pues déjame decirte, Joaquín, que la conferencia de prensa en la cual el presidente se vacunó, ni siquiera eso logró que las vistas se incrementaran. El número de vistas de esa conferencia es menos de la mitad del promedio de las vistas. Es decir, las conferencias de prensa, querido Joaquín, del presidente López Obrador van a la baja en las vistas en Facebook, y esto ni siquiera con ese momento en el cual se armó que todo saliera para que el presidente se vacunara enfrente de todos en la conferencia, ni siquiera así aumentaron las vistas, Joaquín. El próximo viernes tendremos nueva infografía. Por supuesto, estará en lopezdoya.com, y si googlean SPIN y conferencia presidente, ahí también podrán encontrarlo. Gracias, Luis. Muy bien, muy interesante. Oye, ¿cuántos días van de gobierno? ¿878? ¿Cuántos van? 878, Joaquín. Y van 644 con el día de hoy, que el presidente no ha entregado sus análisis de salud, aunque había dicho que lo haría. No, ni va a entregar. Gracias, Luis. Luis Estrada, director de SPIN. Nos vemos el próximo. Hasta luego, Joaquín. Gracias. Todos los lunes.